Y buenas tardes a todos. Desde el comienzo de las grandes expansiones europeas en el siglo XVI, ya fueran por mar o por tierra, tuvo lugar la gestación de las primeras fronteras imperiales globales, ya fuesen geográficas, militares, territoriales, simbólicas, ideológico-culturales y sobre todo económicas. Es cierto que los sucesos de dominación interétnica entre pueblos diferentes no eran algo nuevo, aunque algunos modernamente pretendan circunscribirlo en exclusiva a ese periodo histórico con la añadida exigencia de perdones trasnochados, tan hipócritas como ridículamente argumentados. No obstante, también es cierto que ese hecho de dominación llegó a extremarse según los casos hasta el punto de inaugurar para la arqueología sociológica el fenómeno que hoy llamamos supremacismo cultural o civilizatorio. En el caso de la primera circunnavegación, tenemos claros ejemplos desde el modelo eurocéntrico de cómo aquellos viajeros, armados de esa curiosidad tan humana y universal de explorar y descubrirlo todo, se encontraron con paisajes y pueblos absolutamente desconocidos, que presentaban pautas culturales y de organización social indefinibles para los europeos de la época, lo cual constituía un motivo de constante sorpresa y se mostraba contrario a la antigua concepción unitaria del género humano, puesta en cuestión por la tremenda variedad de los pueblos hallados, así como de sus economías, de sus artes, de sus creencias y, en suma, de su cosmovisión. Digamos que, aparte de esta línea introductoria, yo voy a comenzar con una especie de apunte misceláneo a modo de muestrario etnográfico de lo que vieron Magallanes y su tripulación. Mantuvieron, como digo, contacto en la bahía de Guanabará con los indígenas Tupinambá, ya conocidos por los portugueses, así como también anduvieron en trifulcas y peleas con los guaraníes y chandules del delta del Paraná, contiguo al río de la Plata, los cuales eran también viejos conocidos de expediciones anteriores, como por ejemplo la de Solís en 1515, donde éste resultó muerto por los indígenas, aunque al parecer no comido como se suele erróneamente apostillar. Más tarde se toparon entonces con los imaginados gigantes patagónes pertenecientes a la etnia tehuelche, más tardíamente exterminados en el siglo XIX junto a otros grupos indígenas vecinos. Los Sennan-Wonas, Yamanasi-Alacalufes, también se asombraron más tarde con las rarezas y salvajismos de los grupos polinésicos y malayos en el Océano Pacífico, a los cuales creyeron ingenuamente someter en vasallaje y cristianizar a fuerza de razones de fuerza, en tanto aquellos, por razones de supervivencia, seguían, aunque disimuladamente, creyendo en sus divinidades locales. Sin pretender presumir en este discurso, tal cual nos advertía Víctor Segalán, de poder asimilar y comprender todas las costumbres de los pueblos, los territorios y las naciones de los otros, más bien nos convendría alegrarnos de no conseguirlo nunca, reservándonos así el duradero placer de sentir lo diverso. Trataremos entonces de esbozar al menos un marco de análisis acerca de los encuentros, desencuentros, asimilaciones y exterminios, en tanto producto y resultado de la disposición de las fronteras imperiales a nivel global. Para comenzar, me gustaría hacer una breve reseña acerca de la visión que sobre estos asuntos tenía el ya nombrado Víctor Segalán. Muerto en 1919, este médico, arqueólogo, fotógrafo y editor de sus propias obras, resulta un curioso y cuasi desconocido personaje para el academicismo de las ciencias sociales, pero cuyas ideas y postulados bien merecen una seria reflexión en nuestros días. De hecho, Segalán, en sus dos obras más conocidas, Los Inmemoriales y Ensayo sobre el exotismo, una estética del universo, mostraba un enorme interés por cuestionar y transformar la noción de exotismo. Su intención era dotarle de una autenticidad, una plenitud, que le había sido confiscada por la moda literaria de los viajeros románticos y aventureros del siglo XIX. Para Segalán, el exotismo es ante todo una categoría multisensorial que nos permite percibir lo diverso, una especie de arte sutil para acceder al otro, conceptos que ni siquiera en el particular universo de la antropología o la sociología eran del todo bien aceptados o académicamente correctos. Supuestamente hoy día
podríamos aceptar esta visión de Segalen como premisa para interpretar de una manera, al menos sugerente, la cuestión de las identidades culturales, así como los contactos entre pueblos y culturas diferentes. En definitiva, de sus cruces y encontronazos. En el corto e inacabado ensayo sobre el exotismo, Segalen propone una suerte de breviario de la diferencia, que resulta, a mi entender, más claro y persuasivo que algunos de los más leídos y afamados textos sobre etnología. Definido sobre todo como la experiencia de la alteridad, el exotismo significa para este autor una suerte de sentimiento de lo diverso. Al contrario que otros antropólogos aventureros coetáneos, Segalen se siente feliz en su experiencia en los trópicos. Refiere textualmente que durante sus años en la Polinesia dormía mal de alegría y confiesa a su colega Henri Marcelon en septiembre de 1911 que llegó a tener despertares sumidos en llanto debido a la borrachera emocional de un amanecer. En un claro contraste con Segalen, el polaco Bronisław Malinowski, controvertido padre de la antropología funcionalista, nos deja evidencia, aun de forma involuntaria, ya que sus diarios de campo en la Melanesia, escrito entre los años 1914 al 18 para exclusivo uso privado, fueron publicados maliciosamente por su viuda. Nos deja evidencia, digo, de un claro rechazo e incluso aversión hacia todo lo que significa la vida y la existencia en los parajes paradisíacos de las Islas Trobriand. Desde el simple contacto físico con los nativos hasta la aceptación de sus costumbres domésticas y cotidianas. En el fondo, Malinowski se sentía frustrado por no llegar a comprender cabalmente el significado de lo que veía ante sus ojos, a pesar de su obligada premisa en el trabajo de campo que definió como observación participante. En realidad, llegó a reconocer íntimamente en sus diarios que muchas de sus observaciones las malinterpretaba o las leía erróneamente. No obstante, Malinowski realizó una obra monumental acerca de las costumbres rituales de los pueblos melanésicos, sin que necesariamente hubiese llegado a comprenderlas del todo. Según Segalen, la percepción del otro y sus diferencias, sean fisiológicas o culturales, no deben suponer obligatoriamente una adaptación cognitiva, pragmática o ideológica, una suerte de comprensión perfecta de algo fuera de uno mismo, sino por el contrario, la aceptación total o inmediata de una justa y lógica incomprensibilidad. De hecho, en los inmemoriales, Segalen plantea una ajustada denuncia acerca del grave daño ocasionado a lo largo de la historia por nuestra rabiosa manía de occidentalizar a los pueblos indígenas de cualquier parte del mundo. Como más tarde se ha llegado a reconocer severamente, a veces se intenta engullir culturas que no se llegan a entender para defecarlas después sobre el resto del mundo. Véase a modo de ejemplo los casos más recientes acontecidos como consecuencia de la Guerra del Golfo Pérsico en 1990 o la posterior de Afganistán, en ambos casos con trágicas secuelas de toda índole. Volviendo a Magallanes y su viaje de exploración a comienzos del siglo XVI, observamos que en ese momento histórico, tanto a nivel contextual como psicológico, existía un ambiente propicio para la comunicación con otros pueblos y culturas. Los mares se hacen de nuevo protagonistas, como antes lo había sido el Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, para una activa y extraordinaria ampliación de horizontes geográficos y culturales. El viaje de Magallanes permitió por primera vez un conocimiento más o menos certero de pueblos que habitaban muy distintas zonas y latitudes del planeta, aunque ese no era en ningún caso el propósito de la expedición. De hecho, si hacemos un breve repaso histórico por esta suerte de curiosidad acerca de los otros, el primero que se había interesado siglos antes en observar y estudiar con detalles a las diferentes razas y costumbres fue Heródoto, el cual emprendió un largo viaje por las regiones limítrofes a la influencia griega para comparar diferencias raciales y culturales. Le siguieron en este empeño sabios como Hipócrates y Aristóteles. Este se preocupó sobre todo en comparar las distintas formas de organización política, aunque también dedicó parte de su estudio a las diferencias corporales e intelectuales.
Mucho más tarde, en la glorificada etapa de la Ilustración, se pregonaron los primeros derechos universales y surgió con fuerza la figura del buen salvaje, a modo de ingenua ensoñación para un regreso a la feliz Arcadia. Ya hacia mediados del siglo XIX, con la irrupción de la antropología y la sociología como disciplinas emergentes en el mundo académico, la opinión científica había mejorado notablemente la visión de los otros en relación a siglos anteriores, aunque no demasiado. A la mayoría de pueblos se les seguía considerando primitivos, cuando no salvajes, que representaban etapas muy atrasadas de un tiempo remoto. El mismo Darwin, durante su viaje por la Patagonia y la Tierra del Fuego, llegó a calificar a los yaganes y alacalufes como seres primarios y despreciables, únicamente sujeto al rito de lo puramente instintivo y tribal, cuestión altamente paradójica que no nos debería escandalizar demasiado, pues salvando la distancia contextual e ideológica, solo algunos decenios más tarde, el nativo será convertido por ciertas escuelas de antropología en pura beta informativa, falto de individualidad y carente, por tanto, de identidad personal. Véase los casos de Morgan, Taylor, Fraser, Kreuger, Malinowski, Lévi-Strauss, entre otros muchos. A decir verdad, la visión sobre la etnicidad, o lo que es lo mismo, el interés y el estudio de las culturas, bien propias o diferentes, siempre se ha movido sobre dos grandes corrientes ciertamente contrapuestas. Por un lado, las derivadas del etnocentrismo, que tiende a establecer un canon o modelo predominante sobre la cultura propia y suele calificar peyorativamente a las que son diferentes. Sirvan como ejemplo en tal sentido las teorías asociadas al darwinismo o evolucionismo social, al considerar a la sociedad occidental como superior al resto. Y de otro lado, se encuentran las teorías que acreditan el llamado relativismo cultural, corriente de pensamiento que consiste en tratar de entender y comprender las bases culturales distintas a las propias, equilibrando los sesgos y particularidades de carácter ambiental e historicista, sin atender a planteamientos basados en algún tipo de absolutismo ético-moral. En esta segunda corriente, que abordo el día de hoy de manera muy gruesa, se incorporan la mayor parte de los análisis y metodologías que arropan a la moderna antropología. En ellas se enfatizan conceptos como diversidad cultural o multiculturalidad, partiendo de la base que no existe una única perspectiva objetivable y por tanto cada cultura debe ser explicada en sus propios términos. Visto lo cual, cabría preguntarse qué ocurrió entonces durante aquella extraordinaria prueba de fuego que supuso la primera vuelta al mundo y con ello la primera toma de contacto global con culturas de todo el orden. Tenemos en primer término que Antonio Pigafetta, en tanto etnólogo de excepción, llevó a cabo una etnografía de excepción, intuitiva, sensible y voluntariosa, que en mi opinión bien pudo inaugurar una novedosa y exótica literatura de viajes, entre lo pintoresco y lo folclórico. Como claro antecedente de ese espíritu y abierto, que también nos definió Víctor Segalán, Pigafetta nos muestra a través de su experiencia viajera una enorme delicadeza y sensibilidad en su contacto con los indígenas. No solo no los rehúye, sino que fomenta el trato con ellos, por muy extrañas e incluso peligrosas que puedan ser las costumbres con las que se enfrenta. De tal modo, tanto en Segalán como en Pigafetta vemos una clara manifestación de lo que Galdós llamó el otроísmo, es decir, una especial atracción afectiva de algunos individuos por esa humanidad diferente, a veces estrafalaria a nuestros ojos, que a menudo se nos antoja como retrasada e inferior. Casi 500 años más tarde, Miguel Barley, etnólogo británico, escribe a finales de los 80 del pasado siglo su famosa monografía titulada El antropólogo inocente, después de realizar su trabajo de campo con los Towayo en Camerún, obra que produce textos valiosos para entender las dificultades que reporta el intento de participar e interactuar con una cultura desconocida. Este enfrentamiento a su objeto de estudio le inspiró a Barley una serie de reflexiones agudas e ingeniosas sobre la esencia de la tarea antropológica. Según nos confiesa, se llega a sentir perdido tratando de entender la a veces exasperante indefinición de la tarea etnológica. Nos cuenta en su atípico y a menudo desternillante libro que a las 3 semanas de llegar
Lo único que sabía era que se había propuesto aprender una lengua imposible, que apenas había uruguayos en la aldea y que se encontraba además débil y terriblemente solo, haciendo continuas y absurdas preguntas sin entender los códigos sociales y culturales que le rodeaban. Más tarde, de regreso a su país y a la universidad, Barley recordará a los uruguayos, según nos confiesa literalmente, a través de una neblina dorada que desciende sobre la memoria y en la que entonces los salvajes se vuelven más nobles, el ritual más impresionante y el pasado se reestructura para conducir inexorablemente a algún propósito del presente. Fragmento por el que podemos comprobar el milagro que obra la lejanía en el tiempo y el espacio del objeto de estudio en la mente de los buscadores de alteridades. Actualmente los estudios antropológicos han experimentado un desarrollo amplio y constante, tanto en lo que refiere a la reflexión teórica, como también en el marco experimental de interacciones en la vida social. Lo cierto es que la etnicidad fue ideada en sus comienzos como una especie de herramienta conceptual para abordar de manera distinta la comprensión de los grupos étnicos y sus identidades, mientras que actualmente, si seguimos al profesor Gilberto Jiménez, la producción y el mantenimiento de los significados han pasado a ser la principal perspectiva de análisis, así como la articulación de los rasgos que definen la etnicidad. De este modo, los enfoques fueron desplazándose desde el estudio descriptivo de las características de los grupos étnicos al análisis de los procesos de construcción social, es decir, de la sustancia a la forma, de los aspectos estáticos a los dinámicos y relacionales, en suma, de la estructura a los procesos. Y ya por último, a modo de estrambote, me van a permitir que finalice esta breve ponencia con dos pinceladas contrapuestas, un relato histórico de exterminio y una acción presente que se abre a la esperanza en el futuro. Lo primero tiene que ver con Patagonia y su apéndice bajo el estrecho de Magallanes, llamado Tierra del Fuego. Considerada en su conjunto como una tierra tormentosa, fría e inhóspita, con tempestades de inconcebible violencia y terribles ventiscas de nieve, está situada entre los 40 y 55 grados del sur antártico y estuvo secularmente poblada por etnias muy diferenciadas que interaccionaban poco social y culturalmente entre sí. La población más numerosa correspondía a la etnia tehuelche, los famosos gigantes de Magallanes, que habitaban al norte del estrecho. José Manuel, disculpa. En la isla grande de José Manuel, disculpa, sí. El cronómetro de a bordo marca que te quedan 3 minutos. Ya estoy terminando, Juan. Ya en el último tercio del siglo XIX se descubrieron yacimientos de oro en la Patagonia y región de Magallanes y arribaron muchos aventureros que también se adentraron en la isla grande de Tierra del Fuego. No había autoridad civil, como tampoco ejército o policía, que pudiera controlar e impedir las barbaries que se cometían contra los indios. Uno de los que causó más estragos fue el rumano Julius Popper, con su banda de 50 forajidos, compuesta por buscadores de oro y toda clase de criminales, incluyendo a políticos huidos. Al extinguirse los yacimientos, la codicia les hizo aventurarse a la casa de indígenas indefensos que solo contaban para defenderse con sus arcos y flechas. Los hombres eran tiroteados sin compasión y las mujeres tomadas como prisioneras para los trabajos más duros. A los buscadores de oro siguieron otros exterminadores no menos peligrosos, los estancieros. Tal vez el más sanguinario de todos aquellos cazadores de indios fue el escocés Alexander MacLennan, el famoso Chancho Colorado, que había sido administrador de una estancia de ganado en Waienutting. MacLennan llegó a practicar esta caza al hombre como un deporte. El propio Chancho Colorado sostenía que al matarlos se realizaba una acción muy humanitaria. Explicaba que esa gente nunca podría convivir con los blancos y cuanto más pronto fueran exterminados mejor, pues era una crueldad tenerlos cautivos, aunque fuera en una misión, donde languidecían o morían de enfermedades contagiadas por los europeos. Bueno, ya para finalizar, situados en la actualidad, si me permiten este giro argumental copernicano, voy a decir que la UNESCO hoy día considera que el concepto de diálogo intercultural que plantean las rutas e itinerarios patrimoniales, tal es el caso de la primera circunnavegación, ha demostrado ser muy rico y fértil, ya que ofrece un marco privilegiado en el que operan conjuntamente el entendimiento mutuo, el enfoque plural de la historia y la cultura de la paz. En tal sentido, la RUMA
es decir, la red mundial de universidades magallánicas, desde ese año viene considerando que su propuesta de catalogación de la ruta de Magallanes-Elcano como patrimonio mundial ante la UNESCO puede ser una magnífica oportunidad para que las ciudades y países que la integran coparticipen de una comunicación e intercambio amigable en materias tan importantes como la ciencia, la cultura, la economía, el turismo, la sostenibilidad medioambiental y el afianzamiento de los derechos humanos. En tal sentido, desde la RUMA se está formulando un plan innovador e integral junto a los gobiernos de España y Portugal para la utilización y aprovechamiento de este bien patrimonial transfronterizo en cada una de las regiones y territorios que participan del proyecto global de la primera vuelta al mundo, sustentado y en plena coherencia con el Plan UNESCO de las Rutas del Diálogo. Confiemos, eso sí, que este proyecto no quede naufragado como aquellas naves de la flota magallánica en un piélago de incomprensión y desidia al que nos tienen tan acostumbrados los fantasmales avatares de la política. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar manifestar mi agradecimiento a la Marina de Portugal, al Gobierno de la República Portuguesa y a todas las instituciones y organismos que participan en la organización de este evento, de este congreso, por haber contado conmigo en la tarde de hoy, siquiera sea vía digital. Yo lamento mucho no estar con ustedes presencialmente ahí. Prometo que para la próxima ocasión así será e intentaremos que las nuevas tecnologías nos apoyen en todo lo posible. Quiero además saludar muy cordialmente a mi querido amigo, el profesor Juan Marchena, presidente de la red de universidades magallánicas, a la que me honro en pertenecer precisamente por invitación suya. Como bien ha señalado el profesor Marchena, mi ámbito de desenvolvimiento habitual se encuentra en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, justo en la desembocadura del río Guadalquivir. Sanlúcar de Barrameda, una ciudad de 70.000 habitantes en la actualidad, que al calor y al hilo de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo acaba de recibir la capitalidad gastronómica de España para el año 2022, todo ello, vuelvo a decir, enmarcado en el contexto de la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación, fue el lugar, como sabemos todos, desde donde la Armada de la Especiería se hizo a la mar en verano de 1519 y fue también el lugar al que regresaría 3 años después la nao Victoria, comandada por el marino vasco Juan Sebastián Elcano, habiendo completado la primera vuelta al mundo. En este caso, lo que he querido es poner el foco no en el viaje ni en los avatares de la circunnavegación, ya sea desde el punto de vista analítico o desde el punto de vista factual, sino en ese punto de consumación de la primera vuelta al mundo y en ese punto desde el que la Armada del Maluco se hace a la mar el 20 de septiembre de 1519. ¿Cómo era Sanlúcar de Barrameda? ¿Qué era Sanlúcar de Barrameda? Localidad, como digo, de 70.000 habitantes, situada en la costa noroeste de la actual provincia de Cádiz, que es decir, en el ámbito litoral del Golfo de Cádiz, que es a su vez decir, en el ámbito litoral del antiguo reino de Sevilla, una unidad administrativa creada hace ahora más de 800 años por Fernando III, rey de Castilla y de León, y consolidada y definitivamente asentada por su hijo y heredero, el rey Alfonso X el Sabio, del cual precisamente en estos mismos días estamos conmemorando el 8º centenario de su nacimiento, que se produjo en Toledo el 23 de noviembre, justo tal día como ayer, 23 de noviembre de 1221. Sería el rey Alfonso X el que consolidaría ese reino de Sevilla, uno de cuyos principales espacios portuarios sería, no casualmente, Sanlúcar de Barrameda. Esa suerte de Pireo de Sevilla, esa suerte de Ostia de Sevilla, que pasa muchas veces por la historia de puntillas
ya que mucha historia ha pasado por Sanlúcar de Barrameda, pero nos pareció interesante detenernos a considerar cómo era ese ámbito sanluqueño. Se trata de una ciudad villa aún en 1519-1522, que obtendrá el rango de ciudad solo a finales del siglo XVI, de señorío perteneciente a la Casa de Guzmán, al Ducado de Medina Sidonia. Los Guzmanes, descendientes todos de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que a finales del siglo XIII, en 1297, obtendría el señorío de Sanlúcar de Barrameda por parte de la Corona de Castilla, habían conseguido, entre otros títulos de nobleza, el Ducado de Medina Sidonia, otra ciudad de la actual provincia de Cádiz. Y la capital de sus estados se encontraba en Sanlúcar de Barrameda, en la época de la primera vuelta al mundo, aunque tenían un fortísimo arraigo también en la ciudad de Sevilla. Puede decirse que el río Guadalquivir, una vez más, es el hilo conductor de una historia de idas y venidas entre ese puerto interior de Sevilla y su hostia, su Pireo exterior de Sanlúcar de Barrameda. Si nos detenemos a considerar las fuentes historiográficas, las fuentes literarias del siglo XVI, que con mayor abundancia de datos, siendo que no son tampoco muy prolijas estas fuentes, nos pincelan un retrato de la entonces aún villa de Sanlúcar de Barrameda, habremos de detenernos a considerar al propio Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de la primera vuelta al mundo, a Hernando Colón, hijo menor del almirante Cristóbal Colón, que escribe, mejor decir compila, hace compilar y dirige una descripción de España entre 1517 y 1523, en la que se incluyen diversas referencias a Sanlúcar de Barrameda, y como nota pintoresca, un viajero alemán, Jacob Kuelbis, que en 1599, es decir, alejado ya de la época de la primera vuelta al mundo, pero felizmente, podría decirse, cerrando el siglo XVI, nos muestra una foto fija de cómo había sido, de cuál era el estado de Sanlúcar de Barrameda en 1599, y por tanto, contrastada esta foto fija con las anteriores fuentes mencionadas, podemos ver la evolución de esa ciudad. A estas tres fuentes literarias habremos de sumar una fuente gráfica, cuál es la representación, la imagen que de Sanlúcar de Barrameda dibuja el flamenco Antón van Dingaerde, conocido en español como Antonio de las Viñas, quien en época de Felipe II realiza una representación gráfica de Sanlúcar de Barrameda que viene a coincidir de una manera bastante fidedigna con lo que retratan en sus textos respectivamente tanto Hernando Colón, entre 1519 y 1523, como Antonio Pigafetta, entre 1517 y 23, y Pigafetta entre 1519 y 1522. Una imagen gráfica de Sanlúcar de Barrameda que podrá ser también contrastada, y se lo será en el texto que presentaremos, con la descripción breve pero interesante que hace este alemán Jacobo o Diego Kuelbis en 1599. Como no me voy a exceder del tiempo marcado, de las 17:40, por tanto señalaré solo algunas pinceladas muy elementales. Sanlúcar es una ciudad en dos alturas, una ciudad que cuenta con un barrio alto y un barrio bajo, una corona de la barranca amurallada, poblada desde cuando menos época islámica, aunque con vestigios tanto en las fuentes como en la arqueología de épocas muy anteriores, que pueden remontarse a la protohistoria y a la prehistoria. Esta corona de la barranca fortificada había sido ampliada en su perímetro de fortificación por la Casa de Guzmán a lo largo de los siglos XIV y XV, y se habría excedido a sí misma en la ladera que la comunicaba con el río Guadalquivir a lo largo de los siglos también XIV, XV y principios del XVI. Es una ciudad, por tanto, con un barrio alto amurallado, una villa amurallada y unos arrabales, el arrabal de la Ribera siendo el principal de ellos y otro la Judería, que muestran el crecimiento y ya la viveza comercial de una ciudad que está completamente imbricada en las navegaciones oceánicas de la monarquía castellana y en las navegaciones ya transatlánticas y americanas
de la corona en época de Carlos I de España, V de Alemania en adelante. Esta Sanlúcar de Barrameda, en dos alturas, con un arrabal de la ribera que se está extendiendo en la orilla del Guadalquivir, aparece reflejada en Pigafetta de una manera singular cuando habla de la bahía de Sanlúcar, una bahía que hoy no se conserva porque está completamente subsumida en el actual barrio bajo sanluqueño debido al desplazamiento de la orilla del río Guadalquivir en dirección noroeste, pero que se aprecia no solamente en las palabras de Antonio Pigafetta, sino en el retrato que Antón van Vingaerde hace de esa Sanlúcar de Barrameda de mediados del siglo XVI, puesto que Vingaerde trabaja a las órdenes de Felipe II. Tenemos así unas imágenes de la época de transición entre los siglos XV y XVI y del reinado de Carlos I, literarias, Pigafetta, textuales, Pigafetta y Colón, una imagen gráfica del reinado de Felipe II con Vingaerde y una imagen textual del inicio del reinado de Felipe III con Jakub Quelvis. Esta ciudad, esta pequeña villa medieval, se iría convirtiendo en una ciudad efervescente, muy poblada, que pasaría de tener el núcleo principal en el barrio alto, amurallado, todavía fuertemente, de una impostación fuertemente medieval, como todavía nos refleja tanto Pigafetta como Vingaerde en su imagen, como el relato de la cosmografía de Hernando Colón, allá a finales del siglo XVI, haber completamente desbordado los límites de la vieja muralla medieval guzmana de siglos XIV y XV y haberse extendido por ese arrabal de la ribera, colina abajo, por la Cuesta de Belén y calle Bretones, el ámbito directamente relacionado con el río, desde el Palacio Ducal de Medina Sidonia hasta la orilla del Guadalquivir. Esa bahía sanluqueña, sin embargo, aparece, como digo, en Antonio Pigafetta y aparece también en Antón van Vingaerde. Es un espacio, el de la Sanlúcar medieval y de la transición de los siglos XV al XVI, la que conocieron Hernando de Magallanes, Juan Sebastián del Cano, Antonio Pigafetta y el resto de los expedicionarios, muy cargada de acentos de toda procedencia, puesto que las colonias de distintas nacionalidades de comerciantes extranjeros habían encontrado su acomodo y su espacio fundamentalmente en ese arrabal de la ribera, en ese barrio bajo de Sanlúcar de Barrameda, que se extendía por la orilla del río y que ya a finales del siglo XV contaba con un espacio sacro propio, con una ayuda de parroquia, la Iglesia de la Trinidad, que había sido impulsada por el duque de Medina Sidonia, don Enrique II el Magnífico, al calor de las peticiones de esa comunidad de comerciantes foráneos. Esto es, Sanlúcar de Barrameda ofrecía un aspecto cosmopolita, lleno de comerciantes de ambas Britanias, de la Britania Mayor y de la Britania Minor, con una iglesia inglesa construida por la Iglesia Católica de Inglaterra y auspiciada precisamente y nada menos que por Enrique VIII a principios del siglo XVI, antes naturalmente del cisma de Occidente, donde también existía una potentísima colonia de bretones de la Britania Minor, bretones de la Bretaña francesa, cuyos duques y los duques de Medina Sidonia se reclamaban a sí mismos entre ellos, entre sí, como familiares, como parientes, habiéndose incluso producido visitas de duques de la Bretaña al contexto de Sanlúcar de Barrameda, y siendo los comerciantes bretones de esta Britania Minor también fuertemente privilegiados por la Casa Ducal de Medina Sidonia a la hora de favorecer su establecimiento en Sanlúcar de Barrameda y por tanto el comercio con las aguas y las tierras del norte de Europa, tanto a través de los comerciantes británicos de la Britania Mayor, ingleses, como de los comerciantes de la Bretaña francesa, de la Britania Minor. Pero a estas colonias extranjeras había que sumar la presencia de otras nacionalidades, caso de genoveses o caso de fundamentalmente flamencos, que contaban también con espacio propio, con calle propia y con barrio propio en el contexto de Sanlúcar de Barrameda. Es una ciudad que cuenta con atarazanas propias, las atarazanas nuevas
se construyen en 1478 por impulso del segundo duque de Medina Sidonia, el mismo duque Enrique II el Magnífico. Es una ciudad que, como digo, cuenta con unas atarazanas viejas que van a ser sustituidas por esas atarazanas nuevas y que con ello muestra naturalmente su comunión intensa, íntima y potente con el ámbito litoral, siendo la capital de los estados de una casa ducal de Medina Sidonia que está fuertemente relacionada con el ámbito marítimo, tanto desde el punto de vista de la geoestrategia y de la defensa de las costas y del ámbito marítimo en sí, como desde el punto de vista de la explotación de los recursos marinos, puesto que la Casa Ducal de Medina Sidonia contaba con el control, disponía del control de las almadrabas del ámbito costero gaditano y de las almadrabas del estrecho por concesión de la corona, de manera que esta casa nobiliaria no hacía en absoluto ascos a la explotación de los recursos marinos. Quiero decir con esto que Sanlúcar de Barrameda, la Sanlúcar que conocieron Hernando de Magallanes, Juan Sebastián del Cano, Antonio Pigafetta y demás, era un entorno económicamente muy activo, culturalmente muy rico y variado, etnográficamente muy cosmopolita, y que reflejaba, consistía, presentaba un ámbito microcósmico de diversas, con personas de distintas, muy diversas procedencias, que interactuaban entre sí en el mismo espacio vital, esa combinación de los barrios alto y bajo, el barrio alto señorial y el barrio bajo comercial y popular, al calor de las expediciones marítimas y de la explotación de los recursos del mar desde el punto de vista extractivo, pero también desde el punto de vista de la comunicación y el comercio, todo ello bajo el señorío de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Esa es la breve pincelada que quería hacer hoy, sin extenderme más del tiempo que tengo previsto, no quiero consumir el tiempo del resto de los colegas, de una Sanlúcar de Barrameda que, como digo, fue el espacio desde el cual la Armada de la Especería se hizo a la mar el 20 de septiembre de 1519, como es de sobras conocido, y al que regresó el 6 de septiembre de 1522 la nao Victoria, comandada por Juan Sebastián del Cano, tras haber completado en Sanlúcar de Barrameda esa primera vuelta al mundo que estamos ahora conmemorando. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, el tema de nuestra exposición es la expedición de Magallanes, el Cano, en la Patagonia, sus actividades en Puerto San Julián. En primer lugar, queríamos marcar que hubo una serie de limitaciones a la investigación, principalmente motivado por la situación pandémica que sufrió el mundo, la falta de coherencia entre las fuentes, entre sí, y entre las fuentes y los posteriores escritos. Hay un reverdecer en la actualidad, por lo menos en la República Argentina, de un cierto enfoque legendario o novelado, donde se falta y se transmite errores históricos. El tema de los trabajos remotos y las bibliotecas y archivos que, en el caso particular de los países sudamericanos, se vieron muy afectadas por el tema de las limitaciones por la pandemia. Y en el caso de la República Argentina remarcamos que hay una historia muy centrada en la capital de la República Argentina, que es Buenos Aires, y que cercena, por decirlo así, el resto de la visión histórica de nuestro país. Yendo específicamente al tema, hay una situación estratégica a fines del 1400, principios del 1500, donde hay una potencia neta marítima, que es Portugal, que había logrado su consolidación como una potencia talasocrática en 1479 a través del Tratado de Alcazovas, y que permite prácticamente a Portugal dominar las rutas marítimas que la conectan con Oriente. El posterior descubrimiento de América y las bulas Intercetera y el Tratado de Tordesillas, lo único que van a hacer es una división, pero conservando lo que nosotros hemos denominado en nuestro trabajo una vía clausum, o sea,
un camino clausurado a Oriente y por consiguiente al intercambio. Además de estos dos grandes actores que son España y Portugal, en estos momentos no tenemos que olvidar de que en el Mediterráneo, que era el mar de los grandes intercambios en ese momento, se estaba dando la presencia de los moros y los árabes, y por consiguiente había todo un sistema de alianzas que eran bastante más flexibles de lo que en general se cree. Y los aliados no tenían en muchas ocasiones una limitación exclusivamente a la cuestión religiosa. Esto es, hemos determinado que ha habido momentos en que se produjeron alianzas tácticas entre la fe islámica y los cristianos con respecto a arreglar ciertas situaciones. El descubrimiento de América y las inferencias cartográficas plantean el problema de una nueva ruta y la ubicación exacta de los recursos si pertenecían a la esfera de intereses y de poder que se había reservado a Portugal o que se le adjudicaba a España. Aquí vemos el tratado a mano izquierda, el tratado de Alcazaba, al que hacía referencia, y si tenemos en consideración la postura de Mackinder, de la gran isla del mundo, un geopolítico inglés, vemos que Portugal, al tener el acceso por las costas, domina en forma segura el trayecto hacia la zona de provisión de las especies. La expedición se monta con 5 naves que se ponen bajo la órbita de la Capitanía Máxima de Magallanes. Magallanes es una persona, así lo registra Pigafetta, censurada en esta capitanía desde el inicio porque era portugués, más allá de que Magallanes renuncia a su nacionalidad portuguesa en forma expresa y con todos los requisitos legales. Se cree que puede llegar a ser un espía, se cree que puede llegar a ser un saboteador, pero más allá de eso, el rey de España, Carlos V, Carlos I, le consagra el mando de la flota. Esto marca una competencia con la nobleza española, y esa competencia con la nobleza española, el rey entiende que la equilibra a través de nombrar a Juan de Cartagena como segundo de la expedición. Cartagena va a utilizar para sí el término de coalmirante, y a partir de allí se establece una suerte de competencia entre los dos polos de poder de la expedición, que van a ser, por un lado, Magallanes, avalado por la capitulación y avalado por el sistema de reconocimiento a través de un juramento hecho en forma sagrada en una catedral, y en el otorgamiento del estandarte real, y Cartagena, que va a ser el poder que tiene por objeto, digamos así, fiscalizar las acciones de Magallanes y en cierta medida, llegado el caso, intervenir. Hay que tener en cuenta que el nombramiento de Magallanes obedece a sus conocimientos cartográficos y su experiencia en Oriente adquirida durante su prestación de servicios a la corona portuguesa. Ya en el zarpado se presenta el primer problema. Un colaborador de Magallanes, que es Ruiz Falero, un gran cartógrafo de la época y que había acompañado al exilio a Magallanes, entiende que él debe ser el portador del estandarte real, y esto lleva a una suerte de competencia que es finalmente subsanada con la separación de Ruiz Falero de la capitanía de la nave San Antonio. Se produce el proceso de jura de lealtades, y acá se da un dato significativo. Junto con el proceso de juras de lealtades se establece un código muy preciso respecto de la comunicación entre las naves, y un código muy preciso de lo que eran los vasallajes de la época, donde todos los días los capitanes de las naves debían saludar al almirante,
reconociendo expresamente su carácter de gran capitán. Al poco tiempo de zarpado, Juan de Cartagena se acerca con su nave a la de Magallanes y lo saluda como solamente con el título de capitán. Esta cuestión se reitera y al reiterarse esta cuestión, Magallanes lo llama al orden y Cartagena argumenta de que él lo hace así, saludándolo como entiende que le corresponde, y a renglón seguido lo hace saludar al día siguiente por un simple marinero. Esto ya produce un enfrentamiento. Y es importante este enfrentamiento que se da a la mitad del Atlántico porque debe ser tomado en consideración de que la crisis que se va a desencadenar en San Julián es fruto de un proceso y no de una maniobra caprichosa de Magallanes. Magallanes a los 27 grados decide variar el rumbo que primitivamente debía conservarse hasta los 24 y esto produce una airada protesta de Cartagena. Toda la crisis que se va a dar en el viaje va a estar centrada en la nave San Antonio, que es una nave que sin ser la nave almirante es la que mayor cantidad de provisiones lleva y es una nave que podría fungir, digámosle así, como nave nodriza para las otras. Magallanes va a cargo de la nave almirante, que es la Trinidad, Cartagena de la San Antonio, de la Victoria va Luis de Mendoza, de la Santiago Juan Serrano, y de la Concepción Gaspar de Quesada. Acá rescato el saludo que es Dios os salve, señor capitán, maestre, buena compañía, cuando lo que correspondía era Dios os salve, señor capitán general. El tema de las rispideces entre Magallanes y Cartagena motiva a una junta en la nave insignia. Y esa junta se ejecuta y en la cual Cartagena directamente falta a la autoridad del almirante y pide el apoyo del resto de los capitanes para destituirlo. El resto de los capitanes mantiene una postura expectante, no se deciden y Cartagena finalmente es apresado. Magallanes nombra a un contador de la nave San Antonio, Coca, de apellido Coca, como nuevo capitán y entrega a Cartagena a Luis de Mendoza. Con un arresto domiciliario, Luis de Mendoza lo acepta con el objeto de que Cartagena no quede engrillado todo el resto del viaje. Llegan a las costas de Brasil, se produce un intercambio con los naturales. Pensemos que la costa de Brasil es una costa feraz, es una costa verde, es una costa de muchísimos recursos. Y acá pasan aproximadamente 20 a 25 días en intercambio, mejorando las condiciones de navegabilidad de las naves. Posteriormente, en el momento de zarpar la escuadra, Mendoza es cambiado en su rol de celador por el capitán Quesada, es el capitán de la Concepción, y Cartagena pasa a Quesada. Sigue el derrotero hacia el sur, ingresan en las bocas del Río de la Plata, lo circundan y desde allí termina todo lo conocido y lo cartografiado experiencialmente. Van con la derrota con rumbo sur-suroeste, continúan y entran en lo que él llama la Bahía de los Trabajos, lo que la expedición llama la Bahía de los Trabajos, que es en la zona de Puerto Deseado, la actual Puerto Deseado. El 31 de marzo de 1520 la expedición penetra en una bahía que encuentran con excelentes condiciones, que es la bahía de San Julián. Ellos lo bautizan como San Julián, dice Pigafetta, conforme el santoral de ese día. En realidad hoy si buscamos en el santoral, ha habido cambios en el santoral y no registra a San Julián como el santo de ese día. En esa bahía y por las condiciones de bahía habían pasado aproximadamente 30 días, entre 25 y 30 días de muy mala navegación con tormentas.
se introducen en la bahía y Magallanes decide invernar. Esto hace que replantee el tema de la distribución de las provisiones, se entra en un racionamiento y, por consiguiente, alentado por Cartagena, explota un malestar en los marineros. ¿Cuáles son las fuentes para acelerar ese malestar? Magallanes no decía hasta qué punto hacia el sur pensaba seguir buscando el estrecho. La naturaleza se mostraba sumamente hostil para realizar una invernada favorable, por lo cual algunos capitanes habían aconsejado volver a invernar en la costa de Brasil. Y se ignora el tiempo en que continuará la travesía. Cuando se produjo el enganche de los marineros, no se le advirtió que por lo menos se calculaban 2 años de navegación, según Magallanes. Esto es la zona, una cartografía que nos muestra la zona por donde se produjo el ingreso de las naves. Y el día 1 de abril se genera una ceremonia religiosa provocada por la celebración del Domingo de Ramos. Magallanes invita a los capitanes a comer con él en la nave principal, según algunas versiones, y en la costa, según otras. Los capitanes no asisten al servicio religioso, salvo Mendoza, y el resto no asiste a la comida, salvo de Mezquita. De Mezquita era el nuevo capitán de la San Antonio, que había reemplazado a Coca por una serie de problemas que habían tenido en la tramitación. La particularidad es que de Mezquita era pariente de Magallanes. Es un día de distensión para la flota y es aprovechado para lograr la toma de los navíos. ¿Por qué lo aprovecha? Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada sublevan a la Victoria y la Concepción. Y en la Concepción, en que estaba preso Cartagena, lo liberan y junto con Quesada, Cartagena y Quesada, toman la San Antonio. Con 30 hombres a mano armada, meten preso a Mezquita, que era su capitán nombrado por el almirante, y matan a Loriaga, o Elorriaga, un vasco que era piloto de la nave y que hace un llamado a la reflexión para no derramar sangre, menos en un día tan especial. La San Antonio queda en poder de Quesada, la Concepción en manos de Cartagena y la Victoria bajo la sublevación de Mendoza. Ante este escenario se le planteaba que 3 naves habían sido tomadas por los sublevados, la nave Almirante respondía a Magallanes y la Santiago, que era la otra nave restante, la más pequeña de la flota pero de alta maniobrabilidad, no estaba seguro en su lealtad. Por consiguiente, Magallanes espera con una actitud de líder a ver cómo se suceden discúlpame, os quedan 5 minutos a los dos. Bien, Magallanes espera a ver cómo se suceden los hechos y esto termina generando en un petitorio que le hacen llegar los capitanes sublevados, donde le obligan a que tomen más consejo por parte de él. Magallanes los invita a dialogar a la nave capitana, no aceptan, entonces manda con una contrapropuesta a Gómez de Espinosa, que cuando llega a la Victoria apuñala, junto con un marinero que llevaba, a Mendoza. El cadáver de Mendoza será después descuartizado. La nave se recupera, la Victoria, donde estaba también sublevado Sebastián Elcano, y en vista de este cambio de situación, la Santiago bloquea la salida de la bahía. Se pone a favor de Magallanes. Posteriormente, la San Antonio, que era el centro de la sublevación, pasa cerca de la nave Almirante, que era la Trinidad, y esto hace que Magallanes tome la iniciativa, muestra sus cañones, dispara sobre la nave, y la San Antonio es retomada y se rinde posteriormente el resto de los sublevados. De resultas de esta operación,
Gaspar de Quesada, que estaba a cargo de la San Antonio, es decapitado aproximadamente el día 8 de abril. Juan de Cartagena, como era pariente y un grande de España, es desterrado a las playas de la Patagonia, y junto con él un sacerdote que había estado en la sublevación, que es Sánchez de la Reina. Como el tiempo apremia, queda por decir, bueno, el nombre de Patagonia lo deja Magallanes impreso en la geografía. Han pasado más de 500 años y queda la bahía de San Julián con el nombre que le fuera puesto por Magallanes. Se produjo 2 conversiones de 2 aborígenes. Uno va a morir en la nave Trinidad cuando pasa al Pacífico, y el otro va a estar en la nave San Antonio, que es la que vuelve a sublevarse, esta vez bajo la capitanía de Esteban Gómez, y regresa al continente. En la zona, la expedición de Magallanes ha dejado la impronta religiosa. Se produjo la primera misa, se produjeron después sucesivas misas, se produjo una conversión religiosa. Esto es la imagen que han encontrado Magallanes y sus hombres cuando llegaron al momento. Actualmente hay una réplica de la nave Victoria que forma parte de un museo temático cultural que da la impronta a la ciudad de San Julián. Y después de que abandonan San Julián, están cerca de 5 meses, es la mayor estancia que la flota realiza en un puerto. Se van hacia el sur y en las costas de la provincia de Santa Cruz naufraga la nave Santiago. Son rescatados sus marineros, distribuidos en las otras naves, y posteriormente, en el momento de descubrir el estrecho, se produce la secesión de la flota, donde la Santiago, al mando de Esteban Gómez, vuelve a España. Según algunas versiones, pasa por San Julián para recoger a los desterrados. Según otras, pasa pero no los encuentra. Y finalmente, la nave San Antonio arriba a España en 1521, dando un informe desfavorable respecto de la expedición, que hará que Mezquita termine prisionero, y que posteriormente, con la vuelta de Sebastián Elcano, se produzca un verdadero juicio de residencia tendiente a saber cuáles habían sido los verdaderos motivos que dieron lugar a la sublevación, y si ésta había sido sofocada con mayor carácter sanguinario del que se esperaba a un jefe en ese momento. Gracias, muy amables. Mucho gusto en encontrarme con ustedes, aunque sea en forma virtual. Les estoy hablando desde nada menos que del Cabo Santa María, la actual Punta del Este, el Cabo Santa María donde llegó la expedición de Magallanes en el año 1520. Un agradecimiento especial a la Academia de Marinha de Portugal, un saludo a todos los participantes y un abrazo a Juan Marchena, este distinguido personaje gracias al cual estoy un poco en estos temas de Magallanes, porque lo visité cuando estaba investigando sobre Solís y la llegada al Río de la Plata. Lo visité en Sevilla, y después de una visita espectacular, haciéndome conocer algunos lugares especiales de Sevilla, quedé realmente enganchado para seguir adelante en estas investigaciones. Soy autor de un libro sobre la expedición de Magallanes en el Río de la Plata, y con este libro pretendí llegar a demostrar, a poner la lupa sobre este lugar del mundo en el cual pasó la expedición y estuvo casi 25 días. Para nosotros fue muy importante porque tiene que ver con el nombre de la ciudad de Montevideo, con
el Cabo Santa María, con el descubrimiento del río Uruguay, llegando hasta el río Negro. Pero, mientras realizaba esta investigación para este libro, llegué a posesionarme y a interesarme mucho por todo el desarrollo de la expedición. Y hoy voy a el tema del cambio de mando, cómo Magallanes comienza la expedición y cómo la culmina Sebastián Elcano, fue un tema que me preocupó mucho, lo desarrollé, lo pensé, y voy a presentarlo en 3 puntos. Primero, el estudio de algunos aspectos del carácter de cada uno, el carácter especial de Magallanes, la personalidad del Cano, porque para ver el papel que cada uno le tocó en el desarrollo de la expedición, es importante conocer algo de sus caracteres, de su temperamento. El otro punto que me interesa y voy a tratar brevemente son las circunstancias y el momento y la oportunidad del cambio de mando. Y en tercer término, me interesa postular y dejar planteada la originalidad de la decisión del Cano de regresar por la ruta del Poniente, es decir, por la ruta portuguesa, que era una ruta que además de los peligros naturales de atravesar el Índico y remontar el Atlántico, tenía también el peligro de ser apresados por los portugueses que habían enviado una flota para interceptar la expedición. Vamos a empezar de la siguiente manera. En orden y justicia debemos dividir y asignar los méritos de la expedición a las Molucas, una de cuyas naves terminó por dar la vuelta al mundo, en 2 etapas a sus respectivos capitanes. De un lado, el capitán general Fernando de Magallanes por la planificación y la voluntad de enfrentar la travesía, y del otro, la sapiencia marinera y el buen tino de Sebastián Elcano, que terminó como capitán de la nao Victoria. Méritos para ambos lo tienen. Uno como el organizador, descubridor del estrecho y haber llegado hasta las Filipinas, y el otro como el que logró, con su intuición y su buena sapiencia y aprovechamiento de los vientos, dar la primera vuelta al mundo. Ambos cumplieron papeles acordes con sus respectivos temperamentos. Caracteres diferentes que demostraron hasta el final, el uno muriendo como soldado en plena lucha y el otro falleciendo en medio del mar en una nueva travesía hacia las Molucas. Antes que referirnos a las circunstancias del cambio de mando, el tema de nuestra ponencia resulta del caso comparar las respectivas personalidades, porque del análisis de las mismas y de los contrastes apreciaremos con más claridad el comportamiento del Cano y lo valoraremos más, y las circunstancias en que fue nombrado capitán y su decisión de tomar la ruta portuguesa para el regreso. Fernando de Magallanes, 1480-1521, nacido en Sabrosa, Trás-os-Montes, Reino de Portugal, ante todo fue un combatiente, un capitán de carácter fuerte y espíritu indomable. Más que marino, y esto lo reitero, más que marino, aunque tenía conocimiento de navegación como la mayor parte de los expedicionarios de su tiempo, era un soldado, un hombre de guerra, un hombre de armas. Y así murió, combatiendo con la espada en la mano. Un aspecto de su carácter que me parece fundamental destacar es la capacidad de organización y de tener el control de todas las situaciones. Muchos de sus actos muestran una larga planificación, un método y un plan a seguir. Por ejemplo, organizó la expedición al Maluco con todo cuidado, tanto en Sevilla como después en Sanlúcar, tomando en cuenta todos los detalles, hasta los más pequeños. Prueba de su necesidad de tener todo bajo control son las varias páginas de su testamento. Todo está controlado frase por frase, es increíble analizar su testamento. Con previsiones especiales y distribución detallada de sus bienes. Y en la elección de sus colaboradores, y esto me parece muy importante, al punto de aprovechar el motín de San Julián, que brillantemente trató el ponencista anterior,
para poner a su gente al mando de las embarcaciones. Así pasó de las 3 naves que iban a cargo de los capitanes españoles Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, a designar en sus lugares a Antonio de Mezquita, que era su primo, en la San Antonio, a Juan Rodríguez Serrano, que era primo o hermano de su mejor amigo, quien después del naufragio de la Santiago fue nombrado capitán de la Concepción, y de Duarte Barbosa en la Victoria. Duarte Barbosa, su cuñado. Sebastián Elcano, por su parte, era un marino mercante fogueado en los temporales del Cantábrico, de familia propietaria de barcos de pesca y larga tradición marinera. No tenía especiales dotes de mando, pero sí sobrada experiencia en navegar, y era de carácter dispuesto a cumplir lo que sus superiores o el destino le pusiera por delante. Cuando las circunstancias, sin haberlo buscado especialmente, porque él no buscó la capitanía, fueron las circunstancias, lo pusieron al frente de la nao Victoria, supo cumplir su tarea con firme voluntad y decisión experta. Su conocimiento del mar y de la navegación lo llevó a tomar la decisión de emprender el regreso por la ruta del Poniente, a través del Índico y luego del Atlántico, la ruta portuguesa, pese a la opinión contraria incluso del piloto Alba. Partió de Sevilla, bueno, ahora arranquemos. Partió de Sevilla en el puesto de maestre de la Nuestra Señora de la Concepción, nave que iba al mando del capitán Gaspar de Quesada y que llevaba como piloto al portugués Juan López de Carvalho. Este último, un buen marino, pero de carácter irascible, como ya veremos, tiene importancia para nosotros porque fue el único que había estado previamente en el río de Solís y el que hablaba del Cabo Santa María. En el motín de San Julián, Elcano tomó partido por su capitán, Gaspar de Quesada, plegándose a la rebelión. Después que la rebelión fue sofocada con mano férrea y fuerte represión, como ya vimos, le fue perdonada su actitud, como a muchos otros, porque Magallanes tenía bien presente que necesitaba de marinos expertos para completar con éxito la expedición. Después del naufragio de la Santiago, el mando de la Concepción le fue confiado a Juan Rodríguez Serrano, primo de un amigo de Magallanes, continuando Elcano como maestro. De hecho, continuó como tal hasta que la nave fue desguazada y echada a pique frente a la isla de Bohol a mediados de septiembre de 1521. Entonces en ese momento quedaban solo 2 naves, la Trinidad, la Capitana y la Victoria. Y todavía no habían llegado al punto de destino, es decir, las Islas Molucas. El 17 de septiembre de 1521 fue una fecha muy importante, una de las más importantes de la expedición, la del cambio de mando, tras una reunión de oficiales ante el mal comportamiento de López de Carvalho. El descontento con el último portugués de relevancia en la expedición había llegado a su punto más alto. Carvalho, como lo llamaban los españoles, sin duda era experto marino, como ya dijimos, y había partido como piloto de la Concepción, siendo compañero del Elcano. Luego del motín de San Julián, fue designado por Magallanes como capitán de la Victoria. Y luego del fallecimiento de Duarte Barbosa y Juan Serrano, fue reconocido como capitán general, pero el problema era su mal carácter, su indisciplina, sus borracheras, y había pasado el límite cuando encerró su camarote a un grupo de mujeres apresadas en el trayecto. Historiando el proceso, una vez fallecido Magallanes, como luego se verá, en la batalla de Mactán, la expedición quedó al mando conjunto de Duarte Barbosa, su cuñado, y de Juan Rodríguez Serrano. Cargos que duraron tan solo 4 días, puesto que ambos fueron vilmente asesinados por la gente de Humabón durante el banquete de despedida en la isla de Cebú. Fallecidos Barbosa y Serrano, que repito, estuvieron 4 días al frente, fue entonces que López de Carvalho se arrogó el cargo de capitán general. Suponemos que con descontento de las tripulaciones españolas. Cargo que detentó hasta el 17 de septiembre de 1521, en que su mal comportamiento llevó a que se formara un consejo de oficiales, como se acostumbraba en aquellos tiempos. López de Carvalho, reiteramos, estuvo 4 meses y 17 días al mando. Ese día, el 17 de septiembre,
Una vez que se hubo desguazado e incendiado la nao Concepción, que ya no podía mantenerse a flote, quedaban solo dos naves, la Trinidad y la Victoria. Tras el mal comportamiento de Carvalho, los oficiales resolvieron el nombramiento del alguacil Enrique Gómez de Espinosa como capitán general de la expedición y de Juan Sebastián Elcano como capitán de la nao Victoria. Como vemos, Elcano no buscó el cargo, no hubo intrigas para lograrlo, sino que le fue confiado por sus compañeros tomando en cuenta sus conocimientos, su buen comportamiento y su experiencia en la navegación. Ese momento marcó también un quiebre en el mando, porque hasta este entonces el cargo había estado en manos de marinos portugueses. Pasó a los españoles. Recién entonces quedaba fuera la influencia de Magallanes en el viaje. Pasemos ahora a unas disquisiciones que me han desvelado bastante y sería bueno investigar en el punto. Primero, ¿qué ruta de regreso habría tomado Magallanes en caso de no haber fallecido en la isla de Mactán y haber llegado a Tidore y tener cargadas las naves? ¿Qué camino habría tomado? ¿Habría regresado por la misma ruta, por la del estrecho que había descubierto? ¿Habría tomado la ruta del Pacífico en la misma línea para llegar ecuatorialmente hasta Darién? ¿O habría tomado la ruta portuguesa? Otra pregunta. ¿Qué ruta habían tomado la Trinidad y la Victoria el 21 de diciembre, cuando partieron de Tidore cargadas de especies, si ambas hubiesen estado en buen estado, si no hubiera tenido problemas la Trinidad? ¿Qué ruta habrían tomado? Porque de seguro que hubieran venido juntas. Tercero, el regreso de la Victoria, mientras la Trinidad quedaba en la isla de Tidore para hacer reparaciones. ¿Fue resuelto de común acuerdo entre Espinosa y Elcano que la Victoria tomara el camino del poniente, la ruta portuguesa, y que la Trinidad, una vez reparada, tomara el camino contrario, atravesando el Pacífico? ¿Fue resuelto de común acuerdo o fue disposición de cada uno de los capitanes? Todas preguntas difíciles de responder, por cuanto no contamos con elementos documentales ni cartográficos que las develen. En el terreno de las hipótesis, como simples corazonadas de estudiosos en la materia, nos atrevemos a suponer que Magallanes se hubiera retornado por la misma ruta del estrecho. Las capitulaciones firmadas con el rey disponían no entrar en tierras ni aguas pertenecientes a la corona de Portugal. El inconveniente del hambre y la sed podría haberlo solucionado con mayor provisión de alimentos y de agua potable. También hubiera podido jugar a favor el temor a entrar en aguas portuguesas, donde lo andaban buscando para entorpecer la expedición y seguramente juzgarlo con severidad. Respecto a la ruta que hubieran tomado la Trinidad y la Victoria en caso de partir en conserva, podemos suponer que hubieran tomado la del Pacífico en el entorno de la misma latitud, es decir, que ambas hubieran tratado de llegar al Darién. Habría que atravesar el Índico y luego el Atlántico sería realmente difícil y Gómez de Espinosa era más alguacil que marino. Seguramente era más racional que bajar hasta los 38 grados para volver a enfrentar la peligrosa navegación del estrecho y sus temporales. Finalmente, al hacer agua a la Trinidad y resolver que la Victoria partiera con anticipación para llevar la noticia del descubrimiento y la valiosa carga de especias, primó la opinión de Juan Sebastián Elcano. Su olfato de marino se basó en los consejos de los marinos de la zona, de los prácticos de la zona, que hablaban de aprovechar los vientos favorables de la época. Hay que tener en cuenta también la época de la partida, y los vientos eran los vientos hacia el poniente. Una cosa es plantear un recorrido sobre un mapa y otro muy distinto sobre el terreno y el momento. Máxime en tiempos de navegación a vela, en que había que seguir el dictado de los vientos y la fuerza de las corrientes. A Elcano no le importaba desafiar las aguas portuguesas, porque navegarían alejados de la costa para evitar los encuentros. No quiso tocar puerto en algunas islas intermedias, aunque se lo pidió la tripulación,
sino que aprovechando los buenos oficios de pilotos nativos que contrataron y los acompañaron hasta la plenitud del Índico, donde la Victoria continuó bajo el impulso de vientos favorables. Estaban en la buena temporada de los monzones, era cuestión de aprovecharlos. Corrobora su decisión un manuscrito recientemente hallado, el de Leiden, según el cual el Cano fue el que resolvió en forma directa la ruta de regreso, aún en contra de su piloto Francisco Alba. Del que no supo el Cano granjearse la amistad o la buena voluntad fue de Antonio Pigafetta, que si bien optó por regresar en la Victoria, nunca hizo buenas migas con el capitán Elcano, al punto de no mencionarlo ni siquiera una sola vez en su narración. Pero igualmente la historia le hizo justicia. Terminamos la exposición y dejamos planteadas algunas preguntas.